cómo empezar un negocio online desde cero. De eso vamos a hablar en este vídeo. Llevo en esto de los negocios online desde 2005, es decir, prácticamente antes de que existieran las redes sociales. Y te puedo contar una cosa o dos sobre cómo empezar negocios online y cómo no empezarlos. Entonces, quédate conmigo en este vídeo porque te voy a enseñar unos cuantos conceptos de una manera cronológica para ayudarte a crear tu negocio online. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así YouTube podrá enviarte una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. En los últimos 15 años online he visto de todo, buenos negocios, exitosos y también desastres completos. Y en la actividad de emprendedor o gestionando mis propias empresas o consultando a otras empresas, ayudando a otros negocios online con su estrategia digital, también en funciones de asesoramiento, pues he visto y sigo viendo los mismos patrones de errores, también de éxitos, pero de errores. Entonces, quiero compartir contigo cómo empezar un negocio online desde cero y en qué te deberías fijar y en qué quizá no deberías poner tanto énfasis. Y lo primero que quiero que tengas en cuenta es que una web no es un negocio. ¿Y por qué digo esto? Porque lo veo constantemente. La gente se piensa que por crear un sitio web, por lanzar tu web y publicar cierto contenido, ya tienes un negocio online y nada más lejos de la realidad. La realidad normalmente es que cuando publicas tu sitio web, pues lo van a visitar 4 personas y una de ellas es tu madre. Es decir, que tu web no le importa a nadie. Simplemente por el hecho de tener un sitio web, eso no implica que tienes un negocio online. Sí, un negocio online normalmente pasa por tener una página web, pero lo contrario no es cierto. Es decir, que un sitio web en sí no es todo el negocio. Es una parte del negocio, pero no es todo. Es más, lo que te recomiendo es que por ahora olvides el sitio web. Es decir, los primeros pasos, los que vamos a ver ahora, deberías hacerlos con el ordenador cerrado. Coges una hoja de papel y un bolígrafo, como se hacía hace años, y te pones a escribir, a hacer dibujitos y a pensar realmente en cuál es tu idea de negocio y cómo vas a ganar dinero. Pero espera a que se acabe este vídeo para cerrar el ordenador. Entonces, una vez que ya sabemos que la web no es lo primero en lo que deberías centrarte, ¿en qué te debes centrar? Bueno, pues lo primero en lo que deberías centrarte es en tu propuesta de valor y en tu audiencia. Y me explico. La propuesta de valor es cómo te diferencias de tus competidores. Si vas a ofrecer un producto, un servicio en un mercado concreto, ¿cómo te diferencias de todas las otras empresas que ya están ofreciendo un producto, un servicio similar? La propuesta de valor es básicamente responder a la pregunta de ¿por qué la gente me va a comprar a mí y no a mis competidores? Los grandes fracasos que he visto en estos últimos años de negocios online, y te estoy hablando de pequeños negocios online, pequeños, medianos, sucumben, fracasan porque no tienen una propuesta de valor clara. Es decir, saltan a Internet ofreciendo básicamente lo que ofrecen 150.000 otras empresas y sin dar una razón clara al consumidor final de por qué deberían comprarles a ellos y no a los otros 150.000 competidores. Eso por un lado, una propuesta de valor única y diferenciada del resto de competidores. Y por otro lado tenemos a la audiencia, es decir, mi propuesta de valor, ¿a quién va a aportar valor? Bueno, va a aportar valor a una audiencia, a un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas es lo que tienes que definir muy bien. Un conjunto de personas no es toda la gente que vive en España, o toda la gente que vive en México, o todo el mundo que usa Internet en Perú. Eso no es una audiencia. Una audiencia debería ser algo muy concreto. Y te puede parecer hasta absurdo que comente esto, pero es que lo veo constantemente. Hay negocios online que lo primero que hacen es crear su sitio web sin una propuesta de valor clara y pensando que su audiencia es todo el mundo que está online. Bueno, pues con esa suposición o esas suposiciones ya te puedo avanzar que ese negocio online lo va a tener muy complicado para tener un negocio viable. Por tanto, lo primero y más importante,
Pasa tiempo, todo el tiempo que necesites, en pensar cómo vas a aportar valor y a quién vas a aportar ese valor, ¿vale? Propuesta de valor única y diferenciada, y esa propuesta de valor a quién se va a dirigir, a qué audiencia. Bien, y el siguiente punto que debes considerar, y está relacionado con el anterior, es qué transformación obtiene el cliente o el usuario. Es decir, el usuario está en un punto de partida y tiene una necesidad concreta, y tú, con tu negocio online, vas a resolver esa necesidad concreta. Pero del punto de partida, ¿cuál es el punto final? Es decir, la situación deseada o la situación soñada para el usuario. ¿Cómo vas a llevar al usuario desde su situación actual, que no es la deseada, a una situación soñada? Y todo este camino lo tienes que definir muy bien, si no quieres perder a gente por el camino, ¿vale? Entonces, una vez que tienes una propuesta de valor, tu audiencia, qué transformación obtiene el cliente, lo siguiente es ver cuál es tu modelo de negocio, es decir, cómo vas a ganar dinero. Y de nuevo puedes pensar, oye Jorge, pero es que esto es de sentido común. Bueno, pues te sorprendería ver cuántos negocios online no tienen esto claro. Lanzan su negocio sin tener una idea clara de cómo van a ganar dinero con ese negocio. ¿Vas a ganar dinero vendiendo un producto o un servicio? ¿Vas a ganar dinero por medio de publicidad? ¿Por medio de afiliación? ¿Vas a ganar dinero por medio de un modelo de suscripción mensual? ¿Cómo vas a ganar dinero? Pues todo esto lo deberías tener claro. Y si tienes solo un producto, un servicio y ese es tu modelo de negocio, vender un producto, un servicio, pues fenomenal, no necesitas complicarte más. Pero deberías tener claro, antes de lanzarte al vacío, cómo vas a ganar dinero con ese negocio online. El siguiente punto que te recomiendo es que te centres en tus activos digitales, al menos en un inicio. Tus activos digitales más importantes son tu página web, optimizada para SEO, y tu lista de email. Esos son tus activos digitales más importantes. Y me estás diciendo, oye, ¿y redes sociales? Sí, quizá, no lo sé, depende de tu negocio, depende de tu mercado. Pero en un principio, yo desde luego no me centraría en redes sociales. Te puedes centrar en redes sociales para hacer campañas de anuncios, eso sí, pero centrarte en redes sociales para crear tráfico orgánico, lo más probable hoy en día es que te dé pocos resultados. Otra cosa es que ya tengas una audiencia creada, después de años creando contenido, pues no sé, aquí en YouTube o en Facebook. Si ya tienes una audiencia, evidentemente sí, pero si estás empezando de cero, yo no me centraría en crear tráfico orgánico desde redes sociales, porque hoy en día eso es muy difícil. No imposible, es difícil. Simplemente el juego de tráfico orgánico requiere tiempo para que funcione, para obtener resultados. Y tú, si vas a lanzar ahora, quieres resultados más rápidos. Pero presta siempre atención a los 3 activos digitales que te pertenecen, que es tu web, optimizada para SEO, y tu lista de email. Y esos son los activos digitales más importantes de un negocio online porque te pertenecen. Tus seguidores en redes sociales no te pertenecen. Son simplemente un préstamo. De la noche a la mañana, un servicio como Facebook, como YouTube, puede decidir cancelar tu cuenta o directamente pueden decir, oye, que lo cerramos, adiós. Y todos tus seguidores, ahí se han ido. Adiós seguidores. Entonces, ten eso en cuenta. Seguidores y todas las métricas de vanidad de redes sociales son un préstamo. Lo único que realmente posee tu negocio online es un sitio web optimizado para SEO y una lista de email. Esos son los activos digitales que tú tienes bajo control. Entonces, céntrate en ellos desde un primer momento. El siguiente punto a considerar es cómo vas a generar tráfico a tu negocio online, a tu sitio web. Va a ser a través de tráfico orgánico, va a ser a través de anuncios, va a ser a través de email marketing, a través de un chatbot, es decir, cómo vas a dar a conocer tu negocio. Ya hemos visto en el punto anterior que para lanzar tu negocio probablemente es buena idea recurrir a anuncios, pero aquí te tienes que sentar y poner un planning a largo plazo, es decir, no solo el lanzamiento, sino estrategia a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. En algunos casos, para algunos mercados, para algunos servicios, para algunos productos, meter esfuerzo en una estrategia SEO quizá no tiene sentido y tiene más sentido ir por una estrategia de email marketing o al revés. En algunos casos incluso no necesitas siquiera de una elaborada estrategia digital, simplemente necesitas una página web
que acepte pagos, porque resulta, quizá, que a lo mejor tú cierras las ventas llamando por teléfono a tus clientes y luego realizan el pago a través de tu sitio web. Entonces, siéntate con una hoja y un papel y dibuja en el papel cómo quieres que sea el viaje del usuario con tu negocio, con tu marca. Es decir, desde arriba del embudo, cuando te conocen, hasta abajo del embudo, cuando te compran. ¿Cómo va a ser ese camino que ofreces, ese viaje que ofreces al usuario? Y eso te va a dar las estrategias que debes usar de comunicación. SEO, anuncios, email marketing, chatbots, etc. Una vez que tienes todos estos puntos claros, ahora sí, ahora tienes que establecer tu presencia online. Y si estás arrancando, es decir, si vas a lanzar ahora, a lo mejor no necesitas una página web completa. Simplemente necesitas una presencia mínima. ¿Vale? Recuerda eso. Quizá solo necesitas tener una landing page, una página de aterrizaje muy sencilla que describa tu producto, tu servicio, y lanzas con eso. Y luego, si el negocio funciona, pues oye, entonces construyes una web más completa. Pero yo te recomendaría que no inviertas mucho tiempo y dinero en una web completa si no tienes claro si tu modelo de negocio va a funcionar. Entonces, para lanzar, no te compliques demasiado. Puedes crear una landing page muy sencillita, una página web muy sencilla, por ejemplo con Google Sites, que es gratuito, y pruebas. Metes unos cuantos anuncios en redes sociales que vayan a esa página web, a esa landing page, y ves si genera algún interés en tu audiencia o no. Si genera interés, oye, pues ya puedes construir una página web un poco más completa. Si no genera interés, pues lo abandonas y lanzas otra idea. Vamos, que aquí lo que te quiero aconsejar es que no inviertas mucho dinero en una web súper compleja y súper espectacular si resulta que no tienes claro si tu negocio va a funcionar o no. Esto lo he visto unas cuantas veces y te puedo decir que no es agradable. Gente que gasta decenas de miles de euros en una página web estrambótica y que luego se queda en nada. Y la siguiente recomendación para empezar un negocio online desde cero es probar y escalar. Es decir, esto va enlazado con el punto anterior. Tú lanzas con una landing, con una página web sencillita, pruebas si tu idea de negocio funciona y si funciona, pues entonces escalas. Es decir, si consigues una venta al día invirtiendo 10 euros en anuncios en Facebook, por ejemplo, pues oye, empieza a invertir 20 euros y a ver si esa venta se convierte en 2 ventas. Si es así, pues entonces vuelves a escalar e inviertes pues 40 euros en lugar de 20 y a ver si eso escala a su vez las ventas. Te recomiendo que lo hagas poquito a poco y que no intentes ir demasiado rápido, sobre todo si tienes un negocio que implica que envías productos. Otra cosa son infoproductos, ahí es más fácil, pero cuando tienes que enviar, empaquetar productos, la cosa es un poco más complicada si no escalas progresivamente. Pues estas son mis recomendaciones para empezar un negocio online desde cero. Deja abajo en los comentarios si te ha ayudado alguna de estas ideas y también dime si tienes intención de emprender un negocio online ahora. Si te ha gustado el vídeo y me quieres ayudar, te agradecería que me dieras un like porque eso ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Comparte este vídeo con un amigo que esté pensando en emprender y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Además, mira estos 2 vídeos para seguir aprendiendo sobre negocios online y marketing digital. Hasta la próxima, vikingos.